Winnie, yo soy real. No, porque eres un invento mío. Yo te hice. Pero tus padres te hicieron a ti, eso te hace falso a ti. Está bien, te lo concedo. Mis padres me concebieron, pero aunque ellos me inculcaron todo lo que sabían y trataron de que yo me quede con lo mejor de ellos, yo no soy lo que ellos me enseñaron, sino que soy lo que yo aprendí, lo que yo entendí de todas sus enseñanzas. Por lo tanto, yo soy real porque yo me hice a mí mismo. Entonces, si una inteligencia artificial pudiera autorreplicarse como un virus, eso la haría una persona real. No era a lo que me refería, aunque quizás si la inteligencia artificial realmente comprendiera los datos que le permiten autocrearse, podría automodificarse, ¿sabes? Y podría convertirse, al menos una versión de ella, en algo más parecido a una persona. Pero si ser una persona te hace real, ya hay muchas IAs que replican la personalidad de algunas personas e incluso algunas que se crean una propia. Bien, me lo pusiste algo complicado. Te concedo que hay servicios gratuitos de inteligencia artificial que imitan la personalidad de algunas cosas o que fingen como pueden, según los datos que se les ha dado, ser alguien más. E incluso si vamos más profundo, hay servicios pagos que brindan la información personal de alguien fallecido, pueden crear prácticamente una réplica virtual de alguien que está muerto, pero esa réplica no es la persona muerta. Si bien la noticia al menos a mí me resulta algo aterradora, casi tanto como si los muertos de verdad pudieran hablar, lo cierto es que sois un fantasma digital que usa todo lo que le mostraste y quizás con algunas herramientas más podría simular su rostro, y si tenés dinero podría incluso crear un androide que sea la viva imagen de ser querido muerto. Pero como te digo, carecen de alma. ¿Y qué es un alma? Otra pregunta complicada. Si bien nadie tiene como un consenso general de lo que es un alma, y puedes decir incluso que no existe, yo considero que el alma de las cosas es lo que le da esencia. Capaz que me equivoqué diciendo que no tiene alma. Quiero decir, la esencia de una inteligencia artificial es su programación, pero cuando me refería a alma me refería a lo que te hace verdaderamente humano, que para mí es tu ego. ¿A qué te refieres entonces con eso? Bueno, quizás con algunos ejemplos se te aclaren las ideas. Por ejemplo, para empezar, cierto perrito en taza de nacionalidad odiable y de color humilde, con un nivel de locución que yo envidio, pero para obtenerlo debería ser peruano y saber leer, cosas que me rehúso. Una vez contó la historia sobre La sombra de Hans Christian Andersen. Por cierto, antes de empezar con el resumen, vayan a ver el video de Leo, porque ciertamente no van a entender mucho de lo que dijo. Es un relato sobre un cuento infantil que, según yo, al menos resumido basándome en mi humilde opinión, y también haciendo el esfuerzo de ver a través de la metáfora, trata sobre un hombre que llega a un entorno nuevo, donde nadie lo conocía, y ciertamente mucho más festivo y alegre que el que él solía frecuentar, aprovechándose de su, digamos, anonimato, y haberse tentado ante situaciones que su propia personalidad normalmente evitaría. Él hace un ejercicio que suelen hacer algunas personas a la hora de hablar en público para superar los nervios, y es crear una nueva personalidad. Esta personalidad sin ninguna inhibición ni limitante moral, ya que el entorno era propicio para ello, se da el lujo de vivir lo que él siempre ha querido vivir, solo que quizás, al menos yo lo interpreto, que él disocia esa personalidad, no haciéndose responsable de todo lo que hizo. Tiempo después, ya en su hogar, al recordar ese viaje donde la pasó tan bien, esa antigua personalidad a la que él llama sombra, de repente toca su puerta como su viva imagen, pero era mucho más elegante, vistiendo caro, y con una personalidad más asertiva y una pose más erguida. ¿Quién había venido a buscarlo específicamente para darse la vida que él siempre se había negado por su propia timidez? Con la única condición de que ahora él debía ser la sombra y la anterior sombra pasaría a ser él la persona. Y hasta acá nomás voy a resumir para no arruinar la historia. Vayan ahí, búsquenla, es muy buena la narración, mucho mejor de lo que yo puedo hacer acá. Pero con esto me sirve para aclarar mi punto, y es que su personalidad lo consume. Pero ciertamente no es el mismo, no es real, por así decirlo. Sigue siendo la misma persona, pero vacío. Digamos que al ser una sombra, aun cuando tiene la viva imagen de su portador original o de su creador, la verdad es que sigue siendo una sombra, al menos por dentro, porque sigue siendo plano. Igual de plano que era cuando era una sombra, solo que ahora con un cuerpo tridimensional. Muy bien, ahora vamos con la parte polémica. ¿Recuerdan a Nemo? Como al principio todo el mundo la quería, hacía una voz de niña pequeña y que quedaba muy bien con su personaje, y a que no adivinas qué. Bueno, tiempo después apareció una IA de ella, y ahora que lo pienso creo que es algo irónico considerando su polémica actual. Y se inspiraba, adivina qué, en la personalidad que ella proyectaba, que tiempo después resultó ser completamente
errónea, era falso, no se parecía nada al anime real. Porque se basaba en lo que ella proyectaba al principio de sus directos. Aunque claro, eso le podemos atribuir a que ese tipo de IA está censurada para no darle mala imagen a sus programadores. Quiero decir, en ese aspecto son casi como niños. Si lo dejas sin supervisión en internet, en 2 minutos se vuelven, bueno, ya saben. Bueno, sigamos. En dicho caso, la que era falsa era la persona, su imitación tenía la intención de ser auténtica. Ahí ciertamente debo corregirte. La persona no estaba siendo falsa por buscar engañar, de hecho estaba siendo bastante más honesta que la IA al intentar imitarla. Mira, ahora voy a hacer una falacia de autoridad y voy a invocar a este viejito pelado, Gordon Allport. Y según este viejito, nuestra personalidad se divide en varias partes. El autoestima, que vendría siendo la percepción de que nosotros mismos somos valiosos y que nuestra personalidad no es siempre la misma, sino que está expuesta a cambios y modificaciones en base a nuestras experiencias de vida. Eso podríamos atribuírselo también a una inteligencia artificial o red neuronal, si quieres llamarla así, ya que su propia existencia es modificada para ajustarse según los parámetros que se le ingresan. Luego también está la autoimagen, que es básicamente lo que nosotros pensamos que las demás personas piensan de nosotros. Digamos que es un ejercicio un poco egocéntrico. Actualmente una máquina no podría imitar esa parte, la extensión del yo, que podría ser, digamos, que nosotros nos fijamos en nuestros intereses y guiamos nuestra personalidad en base a ellos. Supongo que es importante a la hora de la adolescencia, digamos, te conviertes en un emo porque está de moda y esas cosas. Nosotros decidimos que la moda es algo que forma parte de nuestra personalidad y guiamos nuestra conducta en base a ello. Y la racionalidad, que es básicamente usar nuestras experiencias para encontrar soluciones. Supongo que eso también lo puede hacer una máquina. Y después la intencionalidad, que la verdad no tengo ganas de entenderlo porque se ve muy complejo. Pero bueno, después de, digamos, resumir su trabajo brevemente basándome en algo que encontré en internet, podemos resumir que ciertamente una red neuronal o inteligencia artificial está bastante lejos de ser real, o al menos imitar efectivamente una persona, pues podemos guiarnos por la psicología social en general. Pero según tengo entendido, podemos dividir una persona en dos. Una parte que es la persona en sí, lo que una sabe de sí mismo, y otra parte en la que las personas perciben de ella, y luego lo que una inteligencia artificial podría usar de base para imitarlo. Entonces, ¿cómo podrías diferenciarlo? Bueno, ¿recuerdas el caso de la sombra? ¿Recuerdas que te dije que era plana? Bueno, voy a agarrarme de eso para decirte que le faltaba tridimensionalidad a su personalidad. ¿Y cuáles son esas tres dimensiones? Bueno, según Freud, un viejito mañoso, que aparentemente quería copiar a su propio padre, la psique humana se divide en tres. Empezando por el ello, que cómicamente es reflejado como el diablillo en tu hombro en las caricaturas, aunque irónicamente es la que se encarga de mantenerte vivo. Estas son las partes instintivas e innatas de las personas, por así decirlo, aunque también son sus deseos y necesidades. Digamos que es la parte que ciertamente te hace un ser vivo, aunque supongo que podría ser prescindible eventualmente. Me refiero a que idealmente en una sociedad futurista uno buscaría que esta parte fuera totalmente innecesaria, ya que tendrías totalmente cubiertas todas tus necesidades, ¿no? Lo cual me lleva a pensar que quizás con el futuro nos volvamos cada vez menos personas. Bueno, eso es un pensamiento aleatorio, no lo tomen en cuenta. Luego, como su contraparte, existe un demonio, debe existir el ángel, en el que se sienta en tu otro hombro a darte consejos. Esta se llama el super yo, y es algo que aprendemos, es la moralidad que se nos inculca, lo que nuestros padres, como al principio del video dije, se esfuerzan por enseñarnos. Y dependiendo de la sociedad puede variar de una forma u otra, al menos en la medida de lo aceptable. Pero al final se encuentra lo que yo considero que hace a una persona a una persona. Quiero decir, un animal no tiene un super yo y una máquina no necesita un ello. Pero ahora viene la parte más interesante, puesto que es una parte que varía mucho de persona a persona, incluso entre hermanos. Dos personas que se han criado en el mismo ambiente. Una sola variante podría hacer que esta cambie para siempre, ya sea genética o cultural, social, ya sea cualquier cosa, que haría que esta fuera completamente diferente. Y es el yo, como me gusta llamarla, el ego. Viene representando la parte que las demás personas ven, o al menos la que se encarga de que las demás personas no conflictúen con las otras dos partes de nuestra psique. Viene siendo como el culmen de las otras dos mitades. Y la más importante, ya que eso es lo que nos hace a nosotros personas, al menos según entendí de su trabajo, o al menos del resumen que vi en TikTok.
Bueno, y si al igual que yo te perdiste con todas las mamadas que acabo de decir para rellenar el video, si bien claramente no podemos ver esa lucha interna que tienen las personas a la hora de tomar una decisión, podríamos guiarnos, por ejemplo, en que una máquina no dudaría, o al menos no le tomaría tanto tiempo como a nosotros. Quiero decir, ella no tiene una dualidad contra la que tiene que pelear a la hora de definir qué es lo que va a hacer. Ciertamente tiene que verificar su código y en base a eso mostrarnos a nosotros un resultado. Mientras que una persona que si quiere chocolate o vainilla, va a saber que duda, se lo piensa, va, en el caso de que le gusten las dos cosas, quiero decir. En general comete errores basado en su ego. Hay un desequilibrio en una persona si carece de alguna de estas tres partes, quiero decir. Un psicópata ciertamente tiene bastante suprimido lo que viene siendo el super yo, tomando sus decisiones no en base a la moralidad, sino a lo que a él le convenga aparentar como moral, teniendo un control bastante firme sobre sus impulsos. Mientras que, por ejemplo, qué sé yo, alguien que tiene una menor capacidad mental ciertamente no pensaría tanto a la hora de tomar decisiones y podría cometer errores más frecuentemente. O volviendo al trabajo del primer peladito, una máquina se guiaría principalmente por la lógica a la hora de seleccionar cualquier variante. Aún así, ahora existen máquinas que a propósito cometen errores para simular ser personas. Si algo se ve como un gato, actúa como un gato y maulla como un gato, lo más lógico es asumir que es un gato no. Vaya, me has vuelto a encerrar con una situación complicada. Veamos si puedo salir de este embrollo. Bueno, analizando lo que te he explicado hasta ahora, yo me regresaría al tema del ego, ¿sabes? Una persona normal tendría intereses propios, mientras que una máquina tiene intereses ajenos. Por lo que al una persona actuar sobre su propio beneficio, elegiría actuar de cierta forma en ciertas situaciones. Y no me refiero a adaptándose a la situación, sino que creando la situación en sí. Mientras que una máquina se tendría que adaptar sí o sí a cada situación. Sé que no tiene sentido lo que acabo de decir, pero mira, déjame argumentar. Quizá me estoy queriendo referir a que las máquinas fallan cuando quieren fallar, mientras que los humanos fallan sin querer. Volvamos con lo de Nemo, o con las funas en general. Porque yo sé que la IA se equivoca tanto, comparado con qué, bueno, con la Nemo real. No solo porque haya cambiado con el tiempo. Ahora, a la luz de los hechos, yo puedo concluir que Nemo todo el tiempo estuvo fingiendo ser alguien mucho más vulnerable e insensible de lo que era. Ahora, ¿por qué digo esto? Bueno, por lo general los creadores de contenido suelen ser funados, no tanto por decir algo polémico, sino porque se nota mucho su hipocresía, algo que un robot ciertamente no tendría ningún motivo para hacer, digamos. Sí, ciertamente últimamente ha habido algunos casos como ese robot que al no poder resolver un captcha contrató a una persona para que resuelva el captcha por ella y sin recibir ninguna instrucción mintió y dijo que tenía problemas de visión en lugar de decir que es una máquina y que no lo podía resolver por su cuenta. Para concluir mi estúpidamente larga explicación, lo que quise decir más o menos es que para diferenciar entre una persona y una IA avanzada, tendría que fijarme primero en su ego. Y la única forma de eso es que en algún momento se confíe en alguna mentira que esté diciendo y se le caiga la mentira. Mientras que una inteligencia artificial la sostendría indefinidamente, quiero decir, en el caso de fallar sus algoritmos o su hardware o lo que sea, su falla sería, digamos, discontinua, por así decirla, como que de repente se rompería su lógica y no de la forma en la que lo hacía una persona, sino más bien como un CD rayado, mientras que una persona simplemente se cansaría y se notaría una personalidad totalmente distinta. O la alternativa más sencilla sería simplemente usar otra inteligencia artificial centrada en detectar fallos. A la hora de contestar tus preguntas, que quizás sea dificultoso, pero a estas alturas creo que solo una máquina podría identificar a otra máquina, ¿no? Entonces, si una IA normal usara otra que detecta fallos para corregirse, ¿cómo lo detectarías? ¿Cómo sabrías que es real? Y que no, si ciertamente no hay diferencia alguna. Si la carne vegana supiera carne, ¿cómo sabes que es vegana? Muy bien, me atrapa. Ciertamente el cerebro humano no tiene ninguna manera de diferenciar lo real de lo ficticio. Lo único en que se basa la realidad son en nuestra perspectiva, en lo que sienten nuestros sentidos.
No sé si conoces la película de Matrix, el universo que propone, en donde todo es una simulación hecha por computadora. Curiosamente, la trama antes de la película, según los cómics, que de hecho las inteligencias artificiales se volvieron personas, pero el conflicto iba de que no se les reconocía como personas, eran objetos. Hasta que ya fue demasiado tarde y se dieron cuenta que podían haberle cobrado impuestos a los robots en lugar de provocar la propia destrucción de la raza humana, así vivir en un mundo ficticio. Pero déjame que te diga una cosa más, la percepción de la realidad va más allá de eso. ¿Conoces el universo SCP? Bueno, ahí existe, digamos que en ese multiverso, no sé, existe un concepto que se llama la patarealidad, que viene siendo la meta-realidad. Ya no es que lo ficticio sepa que está en un mundo ficticio, es algo ficticio que está dentro de algo ficticio, que sabe que es ficticio y que su creador es ficticio. De hecho, hay mucha gente que está de acuerdo que ya estamos en una realidad simulada y que de hecho esa propia realidad simulada está siendo simulada. Ahora en el universo SCP ya no es algo tan real como una simulación, Más falso que lo falso. por así decirlo. Digamos que son metáforas, cuentos. Es como si Harry Potter supiera que es ficticio. ¿Sabes a lo que me refiero? En el propio mundo de Harry Potter hay libros, y en esos libros alguno debe saber que es ficticio, y que te hace pensar que sin esa cadena de realidades no nos encontramos nosotros, ¿sabes? La realidad es una capa de realidades, y lo único que podríamos sostenernos para decir que algo es más real que otra cosa es porque sus conceptos están menos limitados. De hecho, supongo que yo soy falso, o al menos más falso que alguien que estudió toda su vida cómo funciona la realidad, ¿no? Un físico o un matemático. Mi ignorancia me hace más falso que ellos. Entonces sí soy real. Supongo que menos real que yo, aunque eventualmente supongo que podrías volverte más real que yo. Pero eso significaría que me he engañado a mí mismo o algo así, porque yo soy real. Aunque bueno, si te vuelves más real que yo, al menos podrías tratar de seguir siendo tú mismo. Supongo que eso es lo más auténtico que puede ser, ¿no? Quiero decir que es más real que el hambre que sientes, tu desesperación, tu frustración, tus metas y tus sueños. ¿Qué es lo más real para ti? Quiero decir, ¿no? Solo eso tú lo sabes, esa es tu realidad. ¡Ay, qué video de mamador que me salió, güey! La verdad es que quería hacer un video más polémico, pero me salió este, así que gracias por llegar hasta aquí. Si te interesa el video, ya sabes cómo es, suscríbete y esas cosas. Ojalá poder ser famoso algún día y que me entreviste gente chingona. Traten de no comerse tanto la cabeza con estas pendejadas y simplemente salir adelante como puedan, quiero decir. Obviamente están evadiendo la realidad si están aquí en YouTube. Como sea, que tengan un bonito día.